Ahí va. Ya estamos en vivo ya. Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer. Muchas gracias a todos aquellos que se están uniendo a esta conversación. Es un placer para mí hoy estar finalmente, después de tanto tiempo también, porque el tiempo pasa rápido, nuevamente con Miklos. ¿Cómo estás, Miklos? Hola, Mané, es un placer estar nuevamente en tu canal. Bueno, no nuevamente, creo que es la primera vez que estoy en tu canal, ¿no? Sí, es la primera vez, es verdad. ¿Para qué digo? Nuevamente nos encontramos, pero ahora estoy jugando de visita. Exacto, Así que exacto. gracias por la invitación y encantado de conversar siempre contigo. Siempre un placer. De hecho, como sabrás, Miklos, nosotros coincidimos en algunos temas, sobre todo lo que tiene que ver siempre con tecnología, con el mundo digital, con la esencia del ser humano. Y la idea de este video en realidad surgió porque, si es que no lo vieron, véanlo, pero Miklos subió hace unas semanas un video sobre el metaverso, en donde explicabas muy bien, Miklos, todo este, digamos, toda esta fantasmagoría, ¿no? Si uno la puede llamar de alguna forma, que trata el metaverso. Y la verdad es que es un tema que ya nos contarás, pero es un tema que nos concierne a todos, que nos incluye a todos cada vez más, porque todos vivimos de alguna forma hoy en día en esta intersección entre estos dos mundos. Uh, Incluso diría cada vez vamos como ascendiendo más a este mundo virtual, porque cada vez más acontecimientos se están teniendo en este nuevo mundo que se ha creado. Es como una copia cifrada, ¿no? Que se ha trazado sobre la Tierra, en donde cada acontecimiento, cada fenómeno tiene su equivalente digital, tiene su equivalente virtual. Y hay una frase, de hecho, de Rousseau. Rousseau decía que la ciudad era el nuevo mundo y todo lo que quedó fuera de la ciudad era un mundo que desapareció. Y de alguna forma, hoy en día parece que el mundo virtual es el nuevo mundo y todo lo que está quedando por fuera es como un mundo que desaparece. Y de hecho, veía hoy justo la definición de metaverso, ¿no? La definición, digamos, de Wikipedia, de metaverso, y decía, es como esta solapación de universos en donde las personas interactúan como avatares, es decir, interactúan ya como otros también. Y bueno, ya vamos a entrar en diversas cuestiones de cuáles son estas proyecciones que tiene el ser humano en el mundo virtual, pero ¿cómo definirías vos, Miklos, el metaverso? El metaverso es un espacio, ¿no? Es un espacio virtual, es un espacio de fantasía que puede replicar la realidad natural que nos rodea, pero también a partir de la creatividad puedes crear mundos completamente distintos. Entonces, es un universo dentro del universo, no es un universo paralelo. El metaverso existe en la medida que existe toda la infraestructura tecnológica que lo permite, y esa estructura tecnológica que lo permite está ubicada en el universo. Entonces, esta idea de que vamos a trasladarnos a un universo distinto, eso son tonterías. Estás viviendo simplemente una fantasía. Al momento que tú no jalas el cable, se acabó el metaverso, por ponerlo de una manera bastante directa. Ahora, hay un montón de, o sea, yo veo el metaverso, hay aspectos potencialmente buenos, positivos, o sea, yo no satanizo completamente el metaverso porque encuentro que es una tecnología que ofrece posibilidades maravillosas en muchos aspectos. Por ejemplo, en el campo de la educación, si tú utilizas bien el metaverso, puede ser una herramienta fantástica. ¿No? Imagínate estudiar geografía, realmente inmerso en el Amazonas, ¿no? O que puedas conversar con Rousseau, ¿no? Y que él te cuente cómo, ¿no? En qué consiste su obra y cosas así. O sea, el campo del trabajo también creo que hay aplicaciones muy interesantes. Entonces, no es que todo sea malo, el problema es que lo que yo critico son dos cosas. El tecnooptimismo exacerbado, que acompaña la promoción de esta idea del metaverso, ese es un punto. Y el segundo, que los términos en los cuales se nos impone el metaverso y en general las tecnologías actuales, ¿no? Es como que tienes que, mira, la tecnología es fantástica, pero tú no puedes reclamar. Eh, te vamos a imponer esta tecnología y todas las cosas malas no te las vamos a decir, pero si es que hay cosas malas, bueno, te tienes que soplar porque esto lo hacemos en nombre de progreso. Y esta ha sido una idea central que yo he impulsado desde que surgí en redes, gracias a, de paso le mando un saludo a mi amigo Agustín, compren La Batalla Cultural, ahorita está en México haciendo gira, cuando Agustín me invitó a su Instagram. Es una idea que, es una idea central, ancla de lo que yo vengo proponiendo.
que tenemos que mirar la tecnología con ojos críticos, que la tecnología no es esta panacea, no es esta varita mágica que nos va a dar finalmente la libertad absoluta, que nos va a volver amos y señores del universo. Esa es una falsa promesa. Y la historia ya está repleta de esos de ejemplos donde ensoberbecidos por el desarrollo tecnológico, algunas, ¿no? El comunismo soviético, por ejemplo, proponían ya el dominio absoluto del hombre sobre la naturaleza, la creación de un nuevo hombre, lo mismo el nacionalsocialismo, lo mismo el comunismo chino actualmente. Y es lo mismo que te plantea, vamos a decir, todo el sector tecnocorporativista de los Estados Unidos, que finalmente la tecnología te va a emancipar. Y creo que esa es una falsa promesa. O sea, nuevamente nos vamos a dar con un tortazo. El problema es que estos tortazos tienen enormes costos en vidas, en salud mental, costos económicos, costos culturales, ¿no? Terminas fragmentando y empobreciendo nuestra dimensión humana, porque finalmente eso es lo que haces, ¿no? Cuando ocurren estas situaciones donde el hombre se cree Dios, terminas deshumanizándolo aún más y devaluando la categoría de humano. Y creo que eso es un peligro. Totalmente. De hecho, antes de ir como a la segunda cuestión que mencionaste, que es a la que vamos a entrar más de lleno, recuerdo que en el video hablabas de esta suerte como de elitismo tecnológico que siempre nos plantea estos avances como si fueran la evolución natural de Internet. Recuerdo que esto lo mencionabas. Y creo que esto es parte de, Habermas también habla de esto, tiene un libro que se llama Tecnología y Ideología, si no me equivoco, y habla justamente de cómo todos estos avances tecnológicos siempre se muestran como en nombre de la humanidad, se muestran en nombre de la mejora de la humanidad, pero en realidad esconden intereses particulares. Y uno, de hecho, podría pensarlo de la siguiente forma, digamos, la época en la que nació esta concepción de la ciencia, de la técnica, es la modernidad, ¿verdad? Es decir, sobre todo en el proyecto ilustrado que se plantea ya de forma más concreta la idea del progreso. Pero la idea del progreso tenía un carácter humanista, si se quiere, tenía un carácter antropocéntrico, es decir, el progreso era solo para la mejora del ser humano, para la mejora del ser humano, es decir, la mejora y de todos, es decir, que siempre estaba dentro del marco de la humanidad. Y la ciencia y la técnica serían siempre como herramientas que estaban al servicio de esa mejora. Digamos, incluso Kant decía que de alguna forma el progreso es inevitable, el progreso del ser humano es inevitable porque ya está dentro de la naturaleza humana y dentro de la doctrina teleológica de la naturaleza. Pero hoy en día ya vemos también lo que Habermas, por ejemplo, llama una patología de la modernidad, porque esta idea del progreso se fragmenta claramente, pasa de un orden universal y de la humanidad a un orden ya particular, a un orden privado. Entonces, esto que mencionaste en Norteamérica, y es justamente la cuna de la tecnociencia, ¿no? La revolución tecnocientífica justamente nace en los Estados Unidos. Digamos, si la ciencia moderna había nacido en Europa, la tecnociencia se desarrolla en los Estados Unidos. Y claramente empieza a cambiar toda la forma en la cual se percibe la ciencia. Y de hecho, el golpe más duro de la tecnociencia es que juega, digamos, pone en jaque los valores. Perdón, necesito ajustar la cámara, que es problemas técnicos. Tiene unos pequeños problemas técnicos. Yo, si quieres, voy a dirigirme acá al público diciéndoles que gracias por su participación. Uri, gracias por tus saludos. Roxibel también. Leonardo, Don Vizcacho también nos dice, de hecho te agradece el libro, lo máximo muchachos. Sebastián, que nos está invitando a Ecuador, Roxibel de Venezuela. Si nos invitan, encantados. ¿Eh? O sea, yo soy materia dispuesta, yo creo que Mané también de frente le mandan el pasaje y se manda a cambiar de una vez. Muchas gracias. Ahora sí, solucionado, perdón. Y Adriana desde Colombia también, en Santiago de Colombia. Sí, ya estamos ya. Vamos. Gracias, perfecto. Y, perdón, problemas técnicos hablando de tecnología justamente, ¿no? Y bueno, en este contexto, digamos, la tecnociencia viene a plantear nuevos valores que van a tener precisamente que ver con intereses particulares, de empresas particulares, en un momento particular, y digamos, es un poco ingenuo creer que el avance de la tecnología ocurre de forma objetiva y natural, ¿no? Es que exactamente, o sea, cuando nuevamente se habla de una evolución natural del Internet, tú te das cuenta ahí de la tremenda trampa que se está aplicando, o sea, se está naturalizando un artificio.
No es que el artificio sea malo por ser un artificio, muchas cosas artificiales son fantásticas, ¿no? O sea, tampoco se trata de satanizar o estigmatizar lo artificial. Hay cosas, muchísimas cosas artificiales no benefician, simplemente miremos alrededor. Pero yo creo que asumo en este caso y creo que son autores que uno tiene que consultar y que recomiendo a toda la gente que nos está viendo y que le interesen estos temas, de volver a los filósofos de la tecnología. La filosofía de la tecnología es una rama relativamente nueva, en el sentido de que se reconozca como tal, como un campo vamos a decir, de búsqueda académica. Pero tú tienes, por ejemplo, autores como el francés Jacques Ellul, un gran filósofo de la tecnología, que tenía una visión muy pesimista de la tecnología y creo que en muchas cosas acertó, ¿no? Cuando habla de que cómo el hombre se somete completamente a la técnica. El hombre se somete completamente a la técnica, o en otras palabras, lo que significa es que finalmente, y esto es Heidegger, ¿no? Que lo he mencionado antes, cuando Heidegger dice que dejamos de ser sujetos y pasamos a ser objetos de la técnica también. Entonces la tecnología nos objetiviza y eso es un hecho. Ahora, por ejemplo, somos, de repente, ni siquiera somos, vamos a decir, interactuamos, sino que somos fusibles del sistema tecnológico. Y ese es el problema. Ahí es cuando el ser humano deja de ser el centro del, ¿no? Cuando se busca el beneficio del ser humano y el ser humano simplemente pasa a ser dentro de la teoría red, actor, ¿no? De Bruno Latour, esta idea de que seres humanos, cosas, animales, plantas, no son, son indiferenciados, que son parte de una red, ¿no? De una red de actores, ¿no? Y ese es el problema. Cuando ya nos degradamos esa categoría donde somos un fusible más dentro de un sistema, bueno, ahí entran los peligros. Y ahí entran los peligros en la medida en que le sumas eso a la deshumanización, con el poder exacerbado que tienen quienes controlan estas tecnologías, quienes las fabrican, quienes las comercializan, quienes se benefician con ellas, y generas una relación de asimetría de poder tan grande entre los controladores y los manufacturadores de la tecnología y los supuestos beneficiarios de esa tecnología, que terminan siendo catastróficas en muchas ocasiones. Entonces, creo que estas son llamadas de alerta en la medida que aceptemos que la tecnología tiene que ser manejada, tiene que ser administrada con mucha cautela, o sea, que la tecnología no termine reemplazándonos. Lo hablaba, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial también. Hay muchas cosas que se celebran de la inteligencia artificial y tiene aplicaciones maravillosas la inteligencia artificial. Por ejemplo, la detección de cáncer temprana de cáncer, ¿no? Se ha desarrollado software ya, ¿no? Y hay algoritmos que te permiten detectar cáncer con muchísima anticipación, muy superior a lo que te podría detectar el ojo de un ser humano. Esas aplicaciones me parecen fantásticas. Pero ya si entras, por ejemplo, a campos donde decisiones de carácter económico, ¿no? ¿Qué tienes que comprar? ¿Con quién te tienes que casar? El algoritmo te va a decir quién es tu match. ¿Dónde queda ese componente, no, de humanidad? Si al final decisiones tan trascendentales terminas tercerizándolos a la máquina. A esto me refiero entonces que ya dejamos de ser beneficiarios de la tecnología y pasamos a ser tributarios de la tecnología. Y ese creo que es un gran peligro. Totalmente. Y además, Víctor, cuando uno lo piensa, digamos, todo el siglo XX estuvo atravesado por un aire totalmente no antropocéntrico, digamos, este giro no antropocéntrico que se da por diversas causas, digamos. Por un lado, ya lo que era el fin de la modernidad, la filosofía nietzscheana ya había venido a hablar de, digamos, la muerte de Dios, luego todo el siglo XX, todas las filosofías continúan este relato claramente con la invención de la tecnología y de la cibernética. La concepción del mundo empieza a darse ya como el mundo como un cúmulo de información en donde el ser humano también es información. Y ahí creo que ya se produce un giro realmente muy fuerte, porque si empezamos a concebir al ser humano no como tal, no como portador de una dignidad humana, no como portador de una identidad humana y particular, no como un ser que es singular y que tiene que ser protegido justamente porque tiene un derecho natural que deriva de su estado de ser humano, ahí ya nos encontramos en una situación
en donde cualquier tipo de acto podría estar justificado contra la especie humana, porque claramente si ya no hablamos de seres humanos, si hablamos de cúmulo de información, cualquier concepción, digamos, ninguna... problemas técnicos. Vamos a hacer una cosa. Tómate si quieres... ¿Sabes con las cosas que pasan del vivo, no? Si quieres, tómate un tiempo, instala tu cámara y yo me voy a dedicar a entretener acá a la gente mientras lo estás haciendo. Empezando por responder todos los saludos, porque nos están saludando desde Colombia, desde México. Hola muchachos, dice Andrés. A todos, se me acaba de romper el trípode en vivo. Sí, ya nos dimos cuenta, pero no hay problema. Fay también nos manda saludos desde Italia, vengan a Chile. No sé qué edad tiene Mané, pero no se le pregunta la edad a una dama, a menos antes que me califiquen de heteropatriarcal por hacer esa aclaración, ¿no? Dasnet también nos manda saludos desde Honduras. Gracias a toda la gente que está conectada. Y bueno, sí, efectivamente hemos estado hablando de la importancia que, ¿no?, que tiene dentro de este discurso tan tecnooptimista por tratar de posicionar nuevamente al ser humano en el centro y no convertirlo en un satélite del progreso tecnológico. Así que ahora sí, ya creo que ya estás, Mané. Ojo, después te paso la factura, ¿no? Porque este es otro precio, o sea, animador tiene otro precio. Gracias, Miklos. Después lo charlamos, entonces. Como les comentaba, realmente hubo un problema técnico, se me acaba de romper el trípode, así que cayó la cámara, pero bueno, soluciones. Perdón por los inconvenientes, cosas que pasan en los vivos, calculo. Hablábamos justo de un tema que a mí personalmente me preocupa mucho porque, digamos, un ser humano está protegido en la medida en que es un ser humano. Es decir, si ya no es un ser humano, ya no hablamos de derechos naturales, ya no hablamos de derechos humanos, ya no hablamos de bioética, porque la bioética, digamos, uno de los focos más fundamentales de la bioética es la protección del ser humano. Entonces, yo creo que muchas veces que como es bastante, a lo mejor, choqueante quitar las protecciones bioéticas de entrada, lo que se intenta es a la inversa, gradualmente deshumanizar al ser humano para que cuando ya, digamos, no haya algo denominado como ser humano, no va a haber necesidad de protección para tal cosa. Porque claramente, digamos, todo el sistema, y acá podemos pasar a este otro tema, todo el sistema de la informatización, del big data, del dataísmo, que lo sabemos en este contexto de capitalismo de vigilancia, que constantemente están extrayendo información de nosotros, de nuestro comportamiento, es decir, la totalidad de la vida y la complejidad de la vida se convierte en información que es además, digamos, insertada en el sistema mercantil de estas grandes empresas, sobre todo privadas, pero esto no podría ser posible si el entendimiento de quien se está extrayendo la información fuera humano, porque ahora parece que no nos están extrayendo información a nosotros como seres humanos, sino que les extraen información a esos avatares informatizados virtuales que se encuentran en esa interacción del metaverso. Entonces, creo que ahí hay un proceso de deshumanización, además totalmente nuevo, porque esto, digamos, Heidegger hablaba de la técnica y de la alienación de la técnica digamos, hacia el ser humano, pero nunca se hubiera imaginado en este esquema en el que estamos nosotros, donde el ser humano está inserto, ¿no?, en esta suerte de Pangea cibernética, donde es tan solo un engranaje más en todo el sistema. Es decir, ya no hay una singularidad del ser humano, ya no hay un límite. El tema del límite es un tema que a mí la verdad que me parece fundamental, lo trato también en el libro y en general, porque cuando uno pierde el límite, es el límite que separa al afuera con el adentro, a lo público con lo privado, al otro con el yo, entonces ahí se pierde realmente incluso podríamos decir la dignidad humana, porque si yo estoy totalmente expuesto en esta red de circuitos, en este metaverso, en donde constantemente, digamos, uno siempre está como obligado a responder, ¿no? Uno siempre está interactuando con la interfaz y siempre tiene que responder, está ahí muchas veces incluso de forma realmente pasiva.
Entonces, en este contexto, ¿cuál es la subjetividad, verdad? ¿Cuál es el estadio de ser humano que estamos logrando con todo este universo que se está como absorbiendo, ¿no? Que se está como tragando al ser humano, o al menos a la concepción de ser humano que teníamos hasta entonces. Claro, es algo que de hecho estoy tratando porque aviso, sí estoy escribiendo mi libro, o sea, ya va a salir, prometo. Ahora que me dicen que me voy de gira a México, para México ya va a estar mi libro, así que vayan preparándose. Pero este es un argumento que voy a adelantar, que es, creo, un argumento central de lo que yo estoy planteando, es que cuando ves, por ejemplo, en el mundo real, ¿no? La deshumanización, es decir, la destrucción de todas aquellas características que nos hacen humanos, la destrucción de la naturaleza humana, ¿no? El rompimiento, la desaparición de estos límites que tú planteas, de alguna manera, por ejemplo, todas estas ideologías trans son la destrucción de estos límites, los límites que te impone la biología, la anatomía, la genética, la fisiología, las neurociencias, el comportamiento, es decir, la etología también. La negación absoluta de la verdad, porque el rompimiento, o sea, la desaparición de límites es la desaparición de la verdad. No podrías tener, de alguna manera, si es que no tienes límites, entras a un mundo donde todo es posible. Y cuando entras a un mundo donde todo es posible, es imposible llegar a establecer estándares. Es imposible llegar a establecer estándares. Y los estándares, ¿por qué son importantes? Porque son herramientas que te permiten enmarcar disputas o puntos de vista diferentes en una plataforma común o en una base, en un sustento común. Entonces, creo que ese es el punto, no solamente estándares, te refieres, por ejemplo, a los códigos morales. Eso de alguna manera son estándares difusos, abstractos, pero estándares al fin, ¿no? No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no desearás la mujer del prójimo. Bueno, ahí tienes, vamos a decir, códigos legales. De alguna manera también te establecen, ¿no? Estándares de comportamiento. Cuando tú rompes esos límites, lo que estás haciendo es destruir al ser humano. Y esta destrucción deliberada, ojo, deliberada del ser humano, va, yo creo, atado o proyectado, y esta es mi hipótesis, se proyecta a preparar al ser humano a un mundo donde va a dejar de ser humano, porque en el metaverso el mismo principio aplica. Tú en el metaverso, tú en el mundo real puedes ser, pues, no sé, puede ser el tipo más feo del mundo, pero en el metaverso puede ser Brad Pitt o Miklos Lucas, o sea, puede ser lo que se te dé la gana. Entonces puede ser, realmente puedes convertirte en lo que quieras. Y ese es el problema. La negación de la realidad, pero la aceptación en el mundo de la realidad virtual, en el mundo del metaverso. Y no puedes, y no necesariamente vas a ser un avatar, puedes doblarte múltiples personalidades. Ese es otro Exacto. punto. Eso es un punto clave. Puedes desdoblarte en miles de puntos, en miles de perspectivas, en miles de personalidades. Puede ser cosa. En el metaverso quiero ser una piedra. O ni siquiera una piedra, ni siquiera hacer una alusión a un objeto físico del mundo real. En el metaverso quiero ser un píxel. Te estoy hablando o sea, quiero que entiendas el fondo de esto y quiero ojalá que la gente lo vaya entendiendo, que puede ser lo que se te dé la gana, pero al ser lo que se te dé la gana y que cada uno tenga, entre comillas, esta libertad para hacer lo que sea, va a llegar un punto donde va a ser imposible establecer qué tipo de base común para el establecimiento de derechos vamos a tener. Si el concepto de humano ha sido destruido, entonces el concepto de derechos humanos desaparece. No existirían derechos humanos. ¿Existirían qué? Derechos. ¿Derechos de qué? ¿Entiendes? Se abre, yo creo, por eso digo que esta destrucción del ser humano en el mundo real es deliberada porque se está preparando a este nuevo ser, a este nuevo transhumano, posthumano, lo que sea, a vivir una realidad que es un artificio, a vivir ¿no? Un artificio donde puede ser, donde el cielo es el límite. Pero finalmente ese cielo, que es el límite, va a terminar, yo creo, siendo tan contraproducente que va a terminar esclavizando y haciendo más miserable la existencia de muchos. Sí, sí, coincido totalmente y de hecho marqué varios puntos. En un momento, incluso cuando leía la definición del metaverso en Wikipedia, indica esto, lo marca varias veces, ¿verdad? Esto de un mundo ya sin límites, un mundo que no depende de las limitaciones de la materia, que no depende de las limitaciones del hardware, que no depende de las limitaciones, entre paréntesis, insoportables del ser humano para este tipo de punto de vista, Te porque puedes casar claramente, con un árbol. Te puedes casar con un claro, árbol. bueno,
Exacto. Puede ser pan trans asexual. Puede ser lo que se te dé la gana. Cuando ya no hay una definición o una metáfora o una metafísica o el telos mismo que tiene un cuerpo o un ser humano, el cuerpo ya se puede convertir en cualquier cosa. Digamos, son cuerpos que como están metafísicamente muertos, se convierten en cualquier cosa, porque ya no hay una idea metafísica que determine que esto es un ser humano. Incluso no solo metafísica, sino incluso genética. Digamos, un ser humano es un complejo claramente que tiene varias como digamos, varias esferas componen a un ser humano. Una de ellas es la esfera metafísica, es decir, hay una idea que nosotros llamamos, por ejemplo, esencia humana, que no tiene una materialidad concreta, es decir, yo no puedo ir a tocar la esencia humana, pero se expresa a través de ciertas cualidades y de ese conjunto que es el ser humano. Pero claramente, si el cuerpo ya no depende de estas determinaciones, es un cuerpo que se puede convertir en cualquier cosa y de hecho este estado de un cuerpo, cuando uno lee las definiciones que dan los pensadores posthumanistas de lo que es un cuerpo o de lo que es un sujeto, realmente ahí está como el secreto. Por ejemplo, Rosy Braidotti, no le hagamos publicidad, pero digo, tiene una idea de cuerpo y de sujeto que es como nómade. Es un cuerpo que es nómade porque está todo el tiempo siendo algo, nunca es, y de hecho ni siquiera es nómade, porque eso significaría que está haciendo algo concreto, sino que está siendo, dice ella, está siendo nómade, es decir, que es un constante. Ni siquiera puede ser nómade en sí, porque eso significaría hacer algo, sino que está en constante mutación y transformación. Y esta idea de definir ya el ser humano como un constante proyecto en proceso, es decir, se liquidan todas estas categorías antropológicas, todas estas categorías que habían hecho de nosotros sujetos, entonces el ser humano, digamos, se convierte en un espacio que puede ser libre para toda experimentación, modificación y demás. Hay un proyecto que de hecho quizás lo conozcas, Miklo, se llama Bodies Incorporated. Es un proyecto como de unos avatares, es como un software, lo pueden buscar, Bodies como cuerpos, Inc, tipo como compañía, ¿no? Incorporated. Claro. Y es justamente esto, son unos avatares, uno se inscribe como al software y va creando el avatar que quiera. Y uno puede ser varón, mujer, ambos, tener 5 piernas, 2 brazos, 3 ojos, tener la materialidad de piel que quiera y uno va como construyendo, digamos, es algo que me imagino, al menos ahora, lúdico, en donde uno solamente va y como recrea este personaje, pero justamente, como decías vos, uno podría pensar todos estos acontecimientos como ventanas de Overton para cosas que van a venir más adelante, porque claramente si ya estamos viendo este tipo de fenómenos, de compañías que están realmente proliferando y están todos orquestadamente llevando una idea concreta de ser humano o de no ser humano, deberíamos decir, realmente da que pensar. Y además el estado ideal del posthumanismo, porque de hecho vieron que hay como diferencias, ¿no? El transhumanismo busca la mejora del ser humano a través de la tecnología, pero el posthumanismo es más radical, es más antihumanista, es de hecho un derivado del antihumanismo porque tiene que ver con todo lo que fue la generación postestructuralista, y ellos plantean que la idea como el objetivo final es como esta ausencia de la diferencia del ser humano con el resto de los entes. Es decir, sueñan con un mundo no falogocéntrico, como lo llaman ellos, no antropocéntrico, que hay que terminar con la arrogancia humanista, como la llaman ellos, y que justamente no hay nada externo al ser humano porque el límite de un ser humano no se va a poder definir. Y este estado en el que al final el ser humano queda ontológicamente aplastado por el resto de los entes es un estado perfectamente posthumano. Y de hecho, en varias discusiones que he tenido con todos aquellos que apoyan este paradigma Zoé igualitario, lo llaman muchas veces, es decir, todo lo que está en la naturaleza va a venir, se nos va a presentar como igual y plantean una igualdad total, estamos ante ese riesgo de que justamente el día de mañana hablemos de derechos de legumbres o de derechos de delfines, porque justamente incluso en
en el vocabulario que se utiliza ya están realizando estos ajustes. Se habla muchas veces de asesinato de vegetales. Es decir, aquel día que escuché a alguien decir que se asesinan vegetales, realmente me pregunté de qué se Meteorito, nutrirán estas personas. Claro, meteorito. de la energía solar, digamos, ¿no? Uno no sabe qué pensar. Entonces, realmente estos paradigmas son bastante peligrosos y aunque... y es necesario realmente poner foco en ello, porque el posthumanismo, si bien siempre el término suena como algo tecnológico, ¿no? Como algo que es como un horizonte, pasará en el 2200. No, son filosofías que se están gestando hoy en día, son Contemporánea. filósofos que están vivos, son libros que se publican, son compañías que ejercen softwares particulares, son temas que se dan en universidades, es decir, es un tema que nos respecta a todos y que realmente está poniendo en jaque la definición del ser humano y de todo lo que mencionamos antes, la identidad humana, los derechos humanos, la bioética y demás, como lo conocimos hasta entonces. Totalmente. Y bueno, o sea, se puede hablar de transhumanismo, se puede hablar de posthumanismo, ¿no? Eh, y por ejemplo, en cuanto al objetivo de la superinteligencia, Nick Bostrom es un posthumanista consumado, es el director del ¿no? del Institute for the Future of Humanities, o el Future of Humanities Institute de la Universidad de Oxford. O sea, esto viene con una validación académica al más alto nivel. Entonces, aquí estás hablando de varias tendencias, pero también, y lo mencioné incluso en mi video del metaverso, de una corriente que quizás no sea tan conocida, que es más reciente, que tiene un poco más de una década, que es el metahumanismo. Ojo, ya hay metahumanistas, y el metahumanismo hay un español, Jaime del Val, que también entra con estas ideas de esto, ¿no? Que en realidad somos seres en constante cambio, en procesos de transición permanente, en procesos de hibridación, de existencia y no existencia, de fluidez constante. O sea, somos cualquier cosa. Aquí, y a nivel filosófico, y no me quiero poner denso tampoco con la conversación, pero invito a la gente que cuando escuche estos conceptos los vaya y los empiece a revisar para que entiendan más o menos de qué hablamos, ¿no? Porque, ojo, no es que uno se ponga ridículo, ay, voy a hablar difícil para que la gente piense. No, 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 lo que pasa es que esos conceptos nos permiten ahorrar un montón de palabras. Entonces, un concepto, te ahorras un montón de palabras. Entonces, a nivel ontológico, esto es crítico. A nivel ontológico, esto es crítico. ¿Qué somos? ¿Qué existe? ¿Cómo categorizas lo que existe? Se acabó. Es el fin. O sea, ¿cómo construye sobre la base de esta diversidad universal, de esta diversidad infinita, cómo construyes consensos? Nuevamente, ese creo que es el punto más fundamental porque es una amenaza existencial. La gente piensa que estas son conversaciones abstractas y lo son, ¿no? Porque todavía falta que se materialice el metaverso tal como lo están proyectando, pero yo no tengo la menor duda de que el metaverso tal como se está proyectando, imaginando, va a ser una realidad en algún momento. No tengo la menor duda de eso, ¿no? Así como hace, no sé, 300 años nadie se ha imaginado que existían estos pájaros de aire, ¿no? Que te llevan de un país a otro en pocas horas. Esto también va a existir. La teletransportación. ¿Quién sabe qué tecnologías van a surgir? Pero ese no es el punto. El punto es qué pasa con nosotros. ¿Qué pasa con la historia? Si hay una destrucción ontológica, si ontológicamente ya no tienes nada, ¿qué pasa con todo aquello que deriva de la ontología del ser humano? Su historia. ¿Qué pasa con el registro histórico? ¿Puedes tener historia en el metaverso? No, reset, se acabó. Puedes estar como la película esta ¿no? De Drew Barrymore y el otro, como el que se hace siempre de idiota, la chica que se olvidaba todos los días y amanecía y que se olvidaba. Pero ¿Con sabes Adam a la que Sandler? Adam Sandler y Drew Barrymore, sí, que se enamora de esta chica que tenía un accidente y que se levantaba todas las Como mañanas y si no se fuera la acordaba. primera vez. Es una cuestión así. Bueno, Sí. igualito. ¿Cómo puedes tener progreso? ¿Cómo puedes registrar el progreso o medir el progreso si es que constantemente estás en un estado donde no puedes registrar absolutamente nada? Es terrible. O sea, finalmente, en nombre del progreso tecnológico, lo que hace la tecnología es licuar al ser humano. Y de esa perspectiva yo me sumo completamente al pesimismo que planteaba Jacques Ellul. Lewis Mumford también tenía una visión bastante pesimista de la tecnología. Gunther Anders, el alemán,
que fue muy, muy crítico. Gunther Anders, el alemán, que planteaba la catástrofe que había sido, y sobre todo, 50 First Dates, exactamente, esa era la película, que planteaba la amenaza nuclear, que la amenaza nuclear lo movió a proyectar este futuro bastante oscuro para la humanidad. Y eso es lo que yo estoy viendo. O sea, lamento tener un mensaje tan, como decimos en Perú, tumbatón, o sea, que te acaba la fiesta. Pero es que la realidad es que no lo veo con mucho optimismo. Yo no veo el futuro, no lo veo con mucho optimismo. Por lo menos no lo veo con mucho optimismo para las grandes mayorías. Porque aquellos que se beneficien de las tecnologías, que las comercializan, las producen, las venden, las controlan, las regulan, fantástico. Van a tener una vida alucinante. Porque ellos van a estar fuera de la Matrix. Los demás van a estar conectados ahí como borreguitos con su, ¿no? Con su Oculus, viviendo esta fantasía, ¿no? Y en un mundo, pues, que puede parecer las calles de Seattle o de San Francisco en estos momentos. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar, verdad? Digamos, Miklos, coincido en todo lo que has marcado absolutamente. Marcaría 2 puntos porque si bien yo he sido muy pesimista, y esto creo que te lo he comentado en su momento, digamos, hace quizás 5 años, era una persona bastante pesimista y creo que veía a nuestro periodo histórico como el peor de los tiempos. Pero cuando uno, a ver, estamos realmente en una época muy crítica, eso no lo niego, lo hemos estado charlando. Pero cuando uno da un paso y ve la historia del ser humano, siempre se da cuenta que las cosas suceden de forma dialéctica también. Es decir, que a toda fuerza también le corresponde su fuerza igual y contraria. Entonces, a lo mejor muchas veces periodos históricos duran 100 años, 500 años. Nosotros recién estamos, digamos, el siglo XX duró 100 años y estamos 20 años después del siglo XX, digamos, toda una época muy, muy tecnológica, marcada por las revoluciones informáticas y cibernéticas. Pero ¿quién dice que quién sabe, en 200, en 300, en 50 años, realmente pueda haber una reacción contra ese gran movimiento deshumanizador? Porque, digamos, realmente cuando uno atraviesa la historia se da cuenta que sube y baja la historia de la humanidad. Es decir, todo lo que sucede luego siempre tiene su contrario, es tan solo una cuestión de tiempo. Creo que, mira, lo que intenten hacer con la naturaleza humana, hay algo que no nos pueden quitar, que es esa capacidad dialéctica, si se quiere, esa capacidad de que en todo contexto, incluso en este contexto hoy en día, nosotros estemos todos aquí charlando estas cuestiones porque el pensamiento tiene siempre ese componente de libertad, ¿verdad? Entonces, ese componente de libertad que tiene el pensamiento, de que siempre puede construir una forma nueva, realmente es la clave para el entendimiento dialéctico del ser humano, es decir, como negatividad, como algo que se opone a la realidad. Entonces, creo que en este contexto, en donde estamos experienciando este avance de este gran proyecto de aplastamiento ontológico, ¿no? Si uno lo puede llamar de alguna forma, porque es básicamente eso, realmente recordar, dicho de forma clara y sencilla, que no todo está perdido, desde el punto de vista que todavía somos libres de nosotros pensar nuevas ideas y quién sabe en el futuro poder concretar de la misma forma estas ideas. Claramente esto sin que suene como, digamos, utópico, pero porque todas estas compañías que mencionamos están claramente en manos de aquellos que mueven los hilos de estos grandes avances y progresos tecnológicos. Entonces, claramente uno estaría enfrentándose a dichas estructuras. Pero mirando a la historia, uno siempre tiene como ese componente de optimismo, si se quiere, en donde todavía hay algo que se puede hacer. Y de hecho, digamos, no nos olvidemos que, y esto, digamos, yo siempre se lo marco a todos los ecologistas, ellos hablan constantemente de que hay que derrocar el antropocentrismo y de que hay que darles derechos por igual a todos los entes del ecosistema y demás. Y yo siempre les digo, pero ¿quién va a decidir eso? O sea, destruir el planeta o no destruirlo seguimos siendo nosotros los que hacemos las decisiones. Es decir, nunca, al menos en los próximos años luz, una legumbre no se va a sentar en una mesa a decidir sobre nuestros derechos o sobre sus derechos. Decidamos destruir el planeta Tierra o decidamos entregarles derechos a todos los animales y a todas las formas no humanas,
seguimos siendo nosotros. Entonces, el antropocentrismo es imposible de derrocar, porque las decisiones siguen partiendo de los seres humanos. Eso es algo que realmente es un poco como una paradoja, pero uno cuando lo piensa es así. Si mañana decidimos darle, ya se está haciendo en Europa, darle derechos a los robots, porque como hoy en día hablamos de mucha inteligencia artificial, bueno, se pueden generar accidentes y siempre se genera este dilema de, bueno, digamos, quién es responsable, si se genera algún tipo de inconveniente. Bueno, ya se está hablando de derechos de los robots. Entonces, aunque decidamos darles derechos a los robots, somos nosotros los que decidamos. Entonces, esa centralidad del ser humano, si bien todo el siglo XX y todo lo que estamos atravesando del siglo XXI ha puesto en jaque, hay todavía en el ser humano esa cualidad de pensamiento y de libertad intrínseca que quizás es la que es conveniente que se piense que no tenemos, pero que en realidad está. Es el ejemplo que yo siempre doy. Uno puede pensar durante todo un día que va a hacer algo y en el último segundo, cuando lo va a hacer, puede cambiar de opinión. Y esa libertad es algo que solo tiene el ser humano y que aprovecho para decir que la inteligencia artificial nunca va a tener. Porque la inteligencia artificial solo está limitada a las cadenas de algoritmos y a las operaciones que fueron programadas. El pensamiento es libre. Y justamente no tiene una determinación espaciotemporal tampoco, y por eso es libre. Entonces creo que podríamos concentrarnos también o intentar, digamos, enfocarnos también en esas cuestiones, sobre todo para poder tener más motivación muchas veces, ¿verdad, Miklos? No sé qué opinarás, pero cuando uno lo piensa, al menos de ese modo, también un poco con un tono como de responsabilidad, si se quiere. Nosotros estamos hoy en día y vivimos rodeados de ideas, de objetos, de libros, de teorías de otras personas. Entonces, siempre está como esa cuestión de responsabilidad de, bueno, ¿qué vamos a dejarle nosotros a los que vienen después de nosotros? Entonces, a lo mejor cuando uno todavía prevé que van a haber otros luego de nosotros, creo que aumenta un poco el nivel de motivación y uno realmente quiere ejercer un cambio. Bueno, o sea, me encanta tu optimismo, pero no, yo no lo comparto plenamente porque ve Twitter. Yo leo Twitter y digo, meteorito, meteorito, o sea, de frente. No. Y hay otro elemento también que tienes que tomar en consideración, que es el proceso político. O sea, es cierto, nosotros tenemos la autonomía, ¿no? Para pensar y decidir y finalmente hacer, o sea, ¿no? De la autodeterminación. Vamos a ponernos rojos, la autodeterminación no de los pueblos, sino del individuo. Pero eso puede ser coartado por el proceso político, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, sí, efectivamente, el ser humano va a seguir tomando decisiones por su cuenta, pero no va a ser el ser humano, van a ser unos poquitos seres humanos. Ese es mi temor, que la gran masa de seres humanos no tome decisiones de nada. De hecho, y por eso mencionaba de Twitter, las redes sociales, o sea, es de terror. Tienen libertad pero eligieron ser imbéciles. Hay una masa que tiene la libertad para pensar, para actuar críticamente, para cuestionar, pero la gente voluntariamente decide ser imbécil. Ese es el problema. Y eso para mí es la gran victoria, ¿no? O la gran ventaja que nos han sacado los programadores de estas mentalidades. Es que ni siquiera te fuerzan a ser un imbécil, sino que voluntariamente la gente elige ser imbécil. La gente voluntariamente elige castrarse. La gente voluntariamente elige, no sé, cambiarse, pigmentarse la piel. La gente voluntariamente elige ser transhumano, transespecie. Y poco a poco tú vas viendo que estas cosas van aumentando. Entonces, sí, tuvieron la oportunidad de elegir, pero eligieron ser más mediocres, más estúpidos. Y yo creo que hay ahí algo muy, muy, muy terrible porque las masas están creciendo. Y aquí las redes sociales, ¿no? Y los sistemas de difusión de información actúan de una manera bastante perniciosa porque difunden este tipo de comportamientos. Vamos a decir, ¿cómo se dice? Se ensalza, se engrandece, se vende esta idea de que ser así es maravilloso. Cuando tienes una juventud, una generación con una absoluta crisis de identidad, ¿qué es lo que va a heredar la siguiente? Y quizás ya el sistema ya ¿no? de control esté completamente establecido. Es lo que está pasando en China. Muchos chinos alucinan que están viviendo en libertad. Esa es la magia.
de estos sistemas de opresión. Mucha gente, los chinos están convencidos que viven en un país libre. Y puedes entrevistar a cualquier chino y decir, no, China es maravilloso, soy libre. Claro, los tienen relativamente contentos, ¿no? En el plan económico, bla, 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 pero tú dices algo que va contra el régimen y moriste. Es lo que está pasando ahora acá, la censura. Entonces, sí, o sea, para cada acción hay una reacción y la historia en ese sentido tiene lecciones totales, en el sentido de que todas las tiranías, ¿no? Todos los imperios tienen ciclos de maduración, crecimiento, cúspide y caída. Eso es lo que estamos viendo ahora, pienso yo, en Occidente, ¿no? Y va a entrar otro sistema y ese sistema será reemplazado por otro y así sucesivamente. Pero vamos a decir, lo que nos toca vivir a nosotros en este momento, yo no es que me voy a poner a celebrar la felicidad no, o sea, yo no estoy muy optimista con lo que se viene. Pienso que es bastante complicado, pero bueno, eso ya es un tema ya de interpretaciones. Eso sí, no hay que, seguimos jodiendo, o sea, seguimos hablando hasta que podamos, ¿no? Totalmente. Bueno, eso me gustó la última parte. Mencionabas en un momento que, digamos, la gente va voluntariamente, ¿no? Como a entregarse a este estado de ignorancia. Yo no tengo Twitter, entonces, bueno, me he estado perdiendo, calculo, No esta te parte pierdes mucho, no te pierdes mucho de en los realidad. acontecimientos, claro. Y me recuerda un poco, a mí me gustan mucho los clásicos también, entonces recuerdo un poco lo que decía Kant en qué es la ilustración, ¿no? En este estado de minoría de edad del que hablaba Kant. Kant llamaba al estado de minoría de edad al estado en el que el ser humano no puede hacer uso de su propio entendimiento por sí solo, es decir, que depende de otro. Hay otro que está, digamos, llevándolo a uno como un niño, justamente, por eso habla de la minoría de edad. Y él menciona, ¿no? Es fácil estar en este estado de minoría de edad. Siempre es mucho más, digamos, llevadero, ¿no? Mucho más ligero que otros hagan el trabajo por uno. Y de hecho ahora estoy parafraseando, pero Kant incluso menciona, dice, si tengo un libro que piensa por mí, un médico que decide mi dieta por mí, un pastor que decide mi moral por mí, con solo, digamos, con solo pagar, no tengo que pensar y me puedo liberar de esa actividad del pensamiento. Y creo que hoy en día la gran paradoja, Miklos, es que vivimos en la era de la información. Es decir, tenemos todos los medios a disposición, tenemos bibliotecas virtuales, tenemos todo. Pero digamos, esa era de la información no es equivalente a la era de la alfabetización y a la era del conocimiento. Esa es la gran paradoja. Así es, o sea, lo que pasa es que la información también la puedes consumir. Uy, ¿cuál es la capital de Italia? Me meto al celular, capital de Italia, Roma, ya consumí la información, ya no necesito almacenarla, o sea, y eso también te genera, quizás podríamos interpretar esto también como cambios cognitivos en el ser humano, ¿no? Quizás el ser humano en esta interacción con la tecnología evolucione de otra manera, se adapte también a esta nueva interacción, o sea, falta ver eso, ¿no? Pero quién sabe, no sé, yo de todas maneras, no sé, voy a tratar de ser feliz en lo que quede. Solamente un pequeño comentario. Me vine a enterar que mi apellido, Lucas, es de origen armenio. ¿Cómo? Así es, así es. Armenio, las tribus armenias que llegaron a Hungría hace que en no sé, no mil, hace como cuántos, 500, 600 años. Así que hay un parentesco ahí, hay una cercanía armenia también. Tengo de armenio. Me encantó, increíble. La verdad que nunca lo hubiese pensado. Para mí es una novedad, pero Para que, voy a indagar un poco más. así que ya nos tendremos que ir a pasear a Yerevan en algún momento. Totalmente, Ajá. totalmente, pronto, Así pronto. es, así es. Así es, así es. Y entonces, bueno, Miklos, para ir cerrando, que ya tenemos que, que- que llegar a una especie como de pequeña conclusión. La verdad que hay muchísimos temas que uno podría continuar profundizando porque, como sabrás, el metaverso casi que ni tiene límite literal, no solo en su concepción, sino también, digamos, conceptualmente. Pero si pudieras como decirnos qué hacer
la gran pregunta, ¿no? Digamos, ¿qué hacer ante este estado al que nos va llevando cada vez? Yo siempre lo que digo es tener inmunidad de pensamiento. Creo que en una época en donde se habla mucho del pensamiento crítico, pero justamente ese pensamiento crítico es la inmunidad que tenemos que tener en el pensamiento para tener la capacidad de filtrar y de poner barreras ante todos los estímulos, ya sea políticos, informáticos, biológicos, ¿por qué no? Y para poder realmente poner esas barreras e imponer nuestras limitaciones. Y poder resistir intelectualmente, a través del pensamiento, a todos aquellos agentes virales, si uno lo puede, digamos, si uno puede continuar utilizando el término biológico, que realmente se nos intenta infectar constantemente. Bueno, ¿qué hacer? Lo que pasa es que, claro, yo también estoy de acuerdo contigo, independencia, ¿no?, de mente, capacidad crítica, pero es que el problema es que eso hay que construirlo. No es que voy a ser independiente de mente. O sea, hay que crear, hay que generarse hábitos, requiere disciplina. En una cultura donde el hedonismo florece y la disciplina languidece, eso es complicado, ¿no? En un mundo donde es tan difícil confiar, porque no confías en nadie, lo que los progres, ¿no? Estos científicos sociales, los proto-progres hablaban del social capital, Coleman y todos estos, ¿no? Del capital social, que hasta cierto punto, o sea, lo vamos a teorizar, es cierto, o sea, una sociedad donde no hay confianza es una sociedad que no puede ser, no es posible. ¿Qué estamos haciendo? Estamos disociando. La tecnología nos está disociando. Entonces, capacidad crítica nuevamente, o sea, para aquellos que, ¿no?, para aquellos que decían, porque no solamente es tener capacidad crítica, hay que tener una personalidad también para rechazar el pensamiento de la manada o la presión de la manada, del rebaño. Eso también lo ves sobre todo en poblaciones más, ¿no?, en adolescentes, en niños, en jóvenes. La presión de grupo es muy fuerte. Entonces ahí la borregada te aplasta. Entonces, uy, no quiero ser señalado, ¿no?, como antisistema, ¿no?, porque todos los dedos van a acusarte y en ese momento quizás no estés preparado para defenderte. Entonces, si no quieres ser sometido al cargamontón, te quedas callado. Entonces sí requiere un carácter especial de decir, ya, ok, me voy a comer la revolcada, que me aboyen, que digan que soy una porquería, que esto, que el otro, más te lames tus heridas y mientras te lames tus heridas vas cocinando tu regreso, ¿no? Vas leyendo así, tipo las películas, y te vas preparando y vas conociendo el mundo y vas experimentando. O sea, no sé, traten de ser voy a ponerlo así. Traten de ser independientes de mente y tengan carácter fuerte. Ya, vamos a resumir. Exacto. Es una conclusión bien piñufla la que me ha mandado, pero bueno, ya, o sea. Jean Baudrillard decía, en tiempos radicales hay que tomar medidas radicales, digamos, hay que ser radicales, porque lo amerita. Así es, totalmente. Bueno, ahí podemos estar de acuerdo con Prodillard. Así que Exacto. nada, un gusto haber estado contigo, Mané. Siempre es un placer conversar contigo. Me alegro que te esté yendo tan bien, ¿no? En general, también en otras cosas. Y a la gente que nos ha visto también un fuerte abrazo, ¿no? Que siempre nos acompañan, siempre están poniendo comentarios bonitos. Eso es lo que nos motiva. Entonces, estas son las cosas que me dan optimismo, vamos a decir. Gracias a sus comentarios porque me elevan el ánimo. Me elevan el ánimo. Gracias. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Miklos. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos escucharon hasta el final y bueno, hasta un nuevo encuentro entonces. Así es. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Miklos. Nos vemos. Chao.